Somos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, programa de formación permanente de la Facultad de Informática Educativa. En la clase práctica inicial con el licenciado Alexis Ramos, el grupo lo integran Nancy Salinas, Adi Martínez, Enil Ramírez, Fabio Dueñas y Marta Dueña. El tema es filosofía de la educación. La filosofía y educación han estado extremadamente relacionados a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, en primera, como amor a la sabiduría y búsqueda del conocimiento expresada en la especulación sobre el origen del ser y la existencia de Dios y el puesto del hombre en el cosmos. La segunda, como actividad humana a través de lo cual se perpetúan las formas de comprender del mundo, el universo y a nosotros mismos. La educación surgió como producto de la necesidad inmediata que tenían los seres humanos por transmitir con sus congéneres los hábitos, las tradiciones, las costumbres y los conocimientos. En las sociedades antiguas, los rituales, experiencias y las historias quedaban registradas en las memorias colectivas para ser reproducidas entre los demás, así fortalecer una identidad y una comunidad de los pueblos. De esta manera, la educación surgió como un elemento integrador de la experiencia de la comunidad. Desde ese momento se integró la filosofía, o mejor dicho, se apropió de la filosofía y la filosofía se apropió de ella. Desde entonces, la educación y la filosofía han venido coexistiendo sin dejar de mencionar que por su tarea formativa a la educación se le ha querido ver como subsidiaria de la filosofía, dando que la filosofía promueve formas de cultura y formación humana, al igual que la educación. En términos generales, la filosofía de la educación abarca tres grandes áreas. 1, la ontológica, 2, la epistemológica y 3, la oxiológica. Vamos a ver de qué nos habla la ontológica. Bueno, en este área de la filosofía de la educación se formula una serie de interrogantes acerca de la realidad, como por ejemplo, ¿qué? ¿De qué? Y 2, está la epistemológica. En esta área se formulan preguntas y entreteje respuestas acerca de, ejemplo, ¿cómo conocemos? ¿Qué se puede conocer? ¿Hasta dónde conocemos? Y la 3, que es la oxiológica, esta plantea lo que ha de normar nuestro quehacer como individuos. Se pregunta sobre lo que es malo, sobre lo que es bueno, lo bello y lo justo. Bien, la filosofía de la educación que repasaremos a continuación tienen antecedentes muy particulares en la tradición histórico-filosófica de Europa Occidental. Aquí conoceremos las tres escuelas del pensamiento en el ámbito de la filosofía de la educación. Bueno, una de las escuelas es la escuela idealista, la otra escuela es la escuela realista y la tercera escuela es la escuela pragmática. Vamos a ver la número 1, que es la escuela idealista. Aquí nos dice que el idealismo y la educación. El idealismo es la teoría de la realidad y del conocimiento que sostiene que no existen cosas reales, que sean independientes de la conciencia. En la actualidad, el idealismo reconoce de manera habitual la existencia del mundo externo o natural a la conciencia, con lo cual evita que el riesgo de afirmar que la realidad se reduzca al mero hecho de pensar. El idealismo a nivel educativo busca unir al educando con su realidad. De acuerdo con el idealismo educativo, el método socrático o de preguntas y respuestas es el más indicado para enseñar. O sea, es decir, el método en el que el profesor formula preguntas que obligan al educando a analizar y dar respuestas cada vez más acabadas y más acertadas, obviamente. La disciplina es manejada como un asunto de responsabilidad moral del alumno y de la alumna.
El maestro y la maestra son concebidos como modelos, por ello se les asigna un papel determinante. El maestro y la maestra debe orientar al educando hacia un proceso de aprendizaje con el que lo que se aprenda no sea simple acumulación de conocimiento, sino un conocimiento que pueda servirle para su posterior incursión como ciudadano en la sociedad. El realismo es la doctrina filosófica que manifiesta que los objetos comunes percibidos por los sentidos, tales como mesas, sillas, balones, existen independientemente al hecho de que nosotros los pensemos. En educación, el realismo plantea que dado que el mundo existe independientemente de nosotros, es necesario formar al educando con un currículum que relacione al alumno o a la alumna con una estructura básica, física y cultural del mundo. Sostiene, por ejemplo, que el niño y la niña tienen la mente en blanco, como una pizarra sobre la que se deben escribir las experiencias sensoriales, y que es a través de la potencia racional latente en la mente cómo se van estructurando los principios generales o conocimientos. En la obra del filósofo Aristóteles, fundador de la corriente realista, se puede observar en sus libros 7 y 8 de la política cómo estructurar un plan de estudio. Ahí deja entrever un posible plan educativo de 5 etapas en las que se divide el desarrollo educativo por el que debe atravesar los educandos. La primera etapa abarca la edad temprana, la segunda llega hasta los 5 años, la tercera etapa es muy breve y dura, de los 5 a los 7 años. La cuarta y la quinta etapa ocupan los años que van desde los 7 hasta la pubertad, y de la pubertad a los 21 años. La gimnasia, la lectura y la escritura y dibujo están contempladas como las asignaturas que se deben cursar, y este proceso debe llevar a los individuos para prepararse para la sexta etapa, que es la vida como ciudadano. En el realismo, el maestro y la maestra son los que tienen la mayor responsabilidad en el acto educativo. Son los modelos que implementan aquellas cosas que el niño o la niña deben saber. Mi nombre es Adis Martínez y les voy a hablar acerca del pragmatismo y la educación. Primero, ¿en qué consiste el pragmatismo? El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil. Yo conozco, yo transformo, porque el cambio es la base de la realidad. Eso es algo que el pragmatista afirma. El pragmatista con esto lo que hace es considerar que en la educación los fines deben ser flexivos y abiertos, ya que uno no puede vivir con los valores de otros que vivieron y pensaron en siglos pasados. La educación pragmatista debe de servir para que el niño y la niña puedan aprender de la vida real y no solo de lo que pueden obtener de un libro de texto y de la tradición académica formal. Ya que si el alumno investiga y analiza diferentes puntos de vista, logrará desarrollar su conocimiento. Para el pragmatista, el método de la inteligencia es la forma ideal de adquirir conocimientos en cualquier circunstancia, ya sea para resolver mejor el problema. El educando siempre se debe encontrar en actividad, viviendo el presente y desarrollando todo de manera libre y propia. El docente debe mantener una actitud dinámica y activa, tratando de resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. De esta manera, tanto el alumno como el maestro se va a sentir en un ambiente agradable y sin ningún tipo de problema al momento de relacionarse. Para el educador pragmático no tiene mucha relevancia la fundamentación teórica de los hechos,
ya que el alumno aprende mejor observando y practicando. Para el educador pragmático, la verdad depende de los datos investigados y de los métodos que se utilizaron para ello, ya que experimentar y practicar son principios del educando pragmático. Así el alumno no solo va a lo que es el texto del libro, sino que puede dar su propia opinión y ya sea investigando o analizando algún tema. Los pragmatistas dicen que nuestros valores deben ser impuestos por nosotros, no por autoridades superiores. Igual que los alumnos y el docente, deben de depender siempre de ellos mismos para transformarse y experimentar y practicar nuevas cosas. En este sentido, el docente tiene que estar en búsqueda permanente de nuevas cosas y no sujetarse a un libro para poder dar su clase o alguna charla. Por esto, es mejor que investigue y así pueda dar algo a los alumnos para que ellos también puedan dar su punto de vista de cada tema y poner en desarrollo su conocimiento. Tanto el alumno como el maestro debe experimentar para poder romper esa barrera de la tradición educativa, que es basada en solo contenido de un texto. Y así se podrá experimentar, analizar todo de manera correcta. Y así el alumno no se va a desmotivar y podrá dar sus puntos de vista de cada idea. Tanto el interés como la curiosidad se convierten en motores de aprendizaje tanto para el alumno como para el maestro, ya que ellos no van a aprender de lo que ya han dicho, sino de lo que ellos han experimentado y han buscado, ya que hoy en día existe una gran herramienta que nos ayuda bastante, que es el internet, y lo podemos utilizar para varias cosas buenas. Finalmente, podemos decir que el alumno pragmatista tiene que estar orientado o debe ser llamado líder, ya que con ello se promueve el deseo de poder discutir, analizar y actuar libremente de su propia cuenta y dar sus propias opiniones. Estar alertas y preparados es una de las cualidades que se debe transmitir al alumno. Hola, soy alumno de la pedagógica en el programa PEUFOT, me llamo Enil David. En este breve momento estoy dando a continuación sobre el tema anterior que nuestra compañera estuvo hablando. Solo que ya conocimos un poco de lo que es el concepto, conozcamos en este momento de dónde vino ese concepto, de lo cual fue de Don Jay, un filósofo estadounidense que nació en 1859 y falleció en 1952, en lo cual el filósofo estadounidense al armar todo esto, lo que es el concepto, lo que es el pragmatismo, lo hizo con la ayuda de varias teorías filosóficas, de las cuales que son de Hooke, de Berker y muchos más. Pero en sí, de la teoría que más se basó fue en la de Peirce, en la cual el conocimiento se daba conforme se iba generalizando y que se iba desarrollando en el mismo proceso. Pero toda esta obra con la que construyó el filósofo John Dewey, que en este momento es el fundador de este mismo concepto pragmatismo, se dio a conocer gracias a su maestro Charles Darwin, ya que en él se puso un poquito más de madurez a la idea de lo que estaba haciendo, ya que se basaba en algo basado en lo que mismamente dijo Darwin, en lo cual no había materializado bien sus ideas, en lo cual él se basaba que la educación fue como un laboratorio en lo cual él desarrolló su concepto. ¿Qué significa esto? Que los niños y las niñas de las que él encontraba en ese momento que estaban dando clases, se desarrolló. Él vio en ese momento que él no ocupaba mucho un laboratorio desarrollado, sino que lo que necesitaba solo es algo cotidiano en lo que se desarrollaba la vida siempre, que es algo natural, la educación, en lo cual él solo ejemplificó, fue a un salón de clase, estuvo viendo y observando
cómo se desarrollaba esto, todo el desarrollo que se desenvolvía, todo el acto que se daba conforme a lo que el filósofo observaba. Empezó de poco en poco a armar algunas ideas, de lo cual formó un solo concepto. ¿Qué significa esto? Que el filósofo en sí, este filósofo tan famoso con el pragmatismo, vemos que no plagió ideas de otros filósofos, sino que lo que hizo fue que se inspiró de Hooke, de lo anteriormente dicho, de Peirce, que fue con el que más tuvo un auge en su concepto, y de Darwin, en lo que él determinó que es lo que tenía que haber hecho cómo tenía que haber terminado su teoría y cómo es que se desarrolló su concepto. Así que ya conocimos un poco lo que es pragmatismo. Yo solo debí conocer quién hizo en este momento lo que es el breve concepto anteriormente dicho por nuestra compañera. Así que proseguimos con lo siguiente. El existencialismo es una filosofía que responde a una realidad histórica social muy concreta que comprende el periodo de entreguerras, el cual marcó un modo de pensar particular acerca del papel del ser humano en el universo. Filósofos de las más diversas orientaciones intelectuales, religiosas e ideológicas se abocaron a escribir en torno al ser y a la existencia. La preocupación de los existencialistas, dado al contexto en que les correspondió vivir, no recayó en los viejos cuestionamientos de la filosofía tradicional, más bien se preguntaron sobre el ser humano de carne y hueso, sobre su existencia en el mundo y sobre la angustia letal que le persigue. El existencialismo procura filosofar desde el punto de vista del actor y no desde el puesto del espectador. Para ellos, la filosofía no era algo que se aprendía en los libros, sino algo que debía ser aprendido en el torbellino de la vida. El proceso filosófico debió originarse en la apasionada conciencia individual de la circunstancia humana, que era el término y la contingencia de la existencia. El mundo es para ellos existencia, por ello el ser humano debe preguntarse sobre su humanidad, ya que ser humano con verdadera existencia es hallarse en actitud problemática. La existencia precede a la esencia. No nos puede caber duda de que existimos, dicen los existencialistas. Y esa existencia no tiene razón. Nos hallamos aquí sin ningún sentido. De ahí el surgimiento de la angustia, preocupación sobre la que se habrá de levantar el edificio filosófico del existencialismo. En el ámbito del docente, para el existencialismo, la maestra y el maestro deben cumplir las funciones de intermediadores entre el educando y la sociedad. Deben despertar en estos la responsabilidad. El educador existencialista debe estar comprometido con la libertad y fomentar con los alumnos el ser libre y conocerse a sí mismo. Deben procurar a que los estudiantes identifiquen su ser, contrario al idealismo y al propio realismo. El maestro y la maestra no son moderadores del educando, ya que al tener existencia, el educador no puede decidir por su esencia. El positivismo lógico está profundamente enraizado con lo que es en la época griega, en obra, en pensar
de los filósofos de ese tiempo. Más contemporáneamente nos encontramos con el movimiento surgido en Austria entre la década de 1920 y 1930. En dicho movimiento se encuentran involucrados filósofos, científicos y matemáticos, a los que más adelante se les va a conocer como el Círculo de Viena. Este grupo creía que la filosofía debía ser reformulada. Por ello consideraban necesario que la epistemología fuera parte integral de lo que es la ciencia empírica. El positivismo lógico basa su teoría en el principio de la verificación, en que todo enunciado tiene validez solo cuando se le puede comprobar y constatar. La preocupación fundamental del positivismo es buscar un método para conocer lo que es posible conocer. Su principal intención ha sido la de volcar el criterio a la actitud científica hacia el campo y los problemas de la filosofía, y se ve que al preguntar sobre el método se ha configurado una posición epistemológica. Como concepción filosófica se puede dividir en dos ramas: el empirismo lógico y el análisis lingüístico. El primero, representado magistralmente por el filósofo británico Bertrand Russell, es la rama que aspira a desarrollar un lenguaje lógico simbólico que sea más preciso que los lenguajes ordinarios. Análisis lingüístico, cuyo máximo exponente es Lewis Wittgenstein, es la rama que pretende desarrollar métodos para aclarar los términos del discurso ordinario, dentro de los que habría que considerar las definiciones, las afirmaciones, los criterios de valor y los conceptos en general, específicamente en ética y leyes. Para el positivismo lógico, al alimentarse el lenguaje con la precisión lógica matemática, la sociedad se verá favorecida en tanto nos sujetemos a los hechos, a lo concreto, a lo verificable y a todo aquello, especulación teorética que no sea comprobable no tendría razón de ser. Para el positivismo lógico se debe reevaluar el lenguaje educativo. A criterio de los positivistas, en educación se debe precisar conceptos a bien definir de nuevo la terminología que está utilizando la educación. Por otro lado, para el positivismo lógico, la educación debe ser perfilando un modelo de ser humano concebido centralmente como inteligencia, en el que educar sea enseñar que la inteligencia funciona bien y aprender sea aprender a hablar con los juicios correctos, lo más razonablemente lógica posible. Al respecto se precisan algunas derivaciones pedagógicas a propósito del positivismo lógico. Educativamente se debe aceptar solo aquellos juicios que pueden ser comprobados. El estudiante puede hacer distinción entre un juicio lógico y uno emotivo, cargando de subjetividad. La eliminación de los sentimientos permite entender diferencias de actitudes religiosas e ideológicas sin caer en conclusiones cognitivas.